Buenas, Buenas, ¿qué tal? ¿cómo Buenas andan? tardes, Buenas Buenas, tardes. ¿cómo les va? bien. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, tal como dijimos la otra vez que hicimos una presentación, bueno, hicimos, yo no hice nada porque todavía no entiendo esta temática, pero bueno, Alejandro hizo una presentación de este tema, de la OPPT, y dijimos que hoy íbamos a plantear de alguna manera cuál era la problemática actual del por qué surge todo esto, ¿no? La ley natural, etcétera. Y bueno, y en un próximo vivo, cuáles serían las resoluciones. Así que chicos, les dejo la palabra a ustedes que son los que saben. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ale, por tu tiempo, porque sé que estás enloquecido con millones de A cosas. ustedes, gracias a ustedes por la invitación también. Y bueno, Eh, yo haría a ver qué te parece, Ale, si querés vos me vas diciendo, hacer un pequeño resumen de lo anterior, es decir, ujú, comprender que por firmar nuestra acta de nacimiento entramos en un contrato que al principio lo firman nuestros padres. sí, Estamos dentro de un contrato con el gobierno que después renovamos al firmar nuestro DNI y vamos renovándolo con el gobierno cada vez que firmamos desde nuestro DNI. ¿No es cierto? Eso sí, sí. sería, eso, No solo el DNI, sino cada cosa que el gobierno nos pide, ¿no? Mismo cuando vamos a votar, estamos confirmando, ¿no? Este contrato, ¿no? Que le damos el apoyo a ellos, ¿no? O, claro, o sea, cada tipo de, cada vez que queremos hacer algo y pedimos el permiso, ¿no? O sea, por ejemplo, pedimos un permiso de conducir, estamos pidiendo el permiso. Cuando queremos hacer un negocio y queremos que nos dé una licencia, estamos pidiendo permiso. O sea, que en cada momento nosotros estamos pidiendo permiso al gobierno. Digamos que en realidad, bueno, estaba viendo también un poco los detractores de los que hablan, ¿no? Contra de lo que estamos haciendo nosotros. Eh, Diciendo que esto viene no sé, de Soros, o sea, cosas loquísimas, ¿no? Pero, o sea, hay que darse cuenta que estamos prácticamente, en un mundo feudal, ¿no? Porque antiguamente el dueño del mundo feudal, ¿no? Te decía lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Había casos en que, por ejemplo, la esposa del quien se casaba tenía que pasar primero por la cama del rey y después por el que sea el matrimonio, o sea, cosas así. Bueno, estamos, no digo así, pero prácticamente de esta forma, con todo un mecanismo donde siempre hay que pedir permiso para algo, ¿no? Eso es feudalismo, ¿sí? Y bueno, entonces al final los llamamos países, pero en realidad es todo un mecanismo de feudal que es siempre el mismo de antes, solo que disfrazado de modernidad, disfrazado de con una bandera, donde digamos, te crean instituciones para, entre comillas, protegerte, ¿no? Como hospitales y digamos, policía, toda una serie de instituciones que teóricamente tendrán que trabajar para vos, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, ahora lo estamos viendo en este momento con lo que pasa. Así que bueno, esto... A ver, ¿ustedes creen que el gobierno, nuestro gobierno actual y los políticos de acá, Sí. saben de este tema del OPPT? O sea, ¿son conscientes? No sé hasta qué punto. Yo tuve una comunicación directa, por ejemplo, con policías de Chile, policías no militares, perdón. Me mandaron, digamos, comunicaciones de militares chilenos que ellos fueron informados por la DEA, ¿sí? Que existía esto y que, bueno, que esta información estaba circulando y que esto podía pasar, que la gente empezara a enterarse, ¿sí? O sea que esto hablamos a nivel, digamos, de gente operativa, ¿no? Pero, por ejemplo, para solamente observando cómo se comportan, ¿no? Volvamos a ver, a hablar un poco de cómo es la estructura. Tenemos los decretos internacionales, después tenemos la Constitución, después tenemos las leyes, digamos, del Código Civil, Penal y Comercial. Después tenemos los decretos administrativos y después tenemos los usos y costumbres, ¿no? O sea, si uno hace un decreto administrativo, pero que está en conflicto con
algo del Código Civil Penal o Comercial, o está en conflicto con la Constitución, está en conflicto con los decretos internacionales, teóricamente perdería valor automáticamente, al instante, no se podría aplicar. Bueno, ellos están aplicando cosas que contrastan, depende del país, pero bueno, yo no me puse a buscar específicamente cada ley, pero más o menos todo está en conflicto y sin embargo lo siguen aplicando. Lo aplican porque saben, de una forma o de otra, que hay que, entre comillas, resetear el sistema porque lo que está ahora no tiene valor. Y lo vemos porque se comportan de esa forma, ¿no? Así que, Ale, sí, para resumir un poco esto que decíamos de que estamos metidos adentro de esta caja que recién explicaste, y que uno se sí, cree, es como que yo me creyera libre porque vivo en mi casa, y claro, adentro de mi casa sí, soy libre, claro. pero es un poco sería la... Ahora, la pregunta sería, esto más para que lo orientes desde lo económico para luego entender los alcances, ¿no? Pero, Sí. ¿para qué nos meten adentro de la caja? ¿Para qué nos meten? Bueno, yo creo que esto no tiene nada que ver, podemos ir a tocar otros aspectos, pero esto no tiene nada que ver realmente con lo material, ¿sí? Yo creo que esto tiene más que ver con lo energético espiritual. O sea, todo lo que hacen, banalmente, los impuestos que nosotros pagamos no sirven, no les sirven a ellos. ¿Cuánto va del impuesto realmente a los servicios y digamos a mejorar el país? ¿Cuánto va realmente? Muy poco, ¿sí? Sirve para tenerte siempre, digamos, limitado, siempre empobrecido, ¿no? Siempre en dificultades, siempre incapacitado, ¿no? De alguna forma, bueno, si yo lo quisiera ver así de forma más amplia, digamos, espiritual, de alguna forma es como si nosotros con este estado de sufrimiento constante en el que estamos, emanáramos algún tipo de energía que alimenta a otras entidades, ¿no? Alimenta, digamos, todo un mecanismo que está puesto ahí para hacer, lo llaman macrobios, por ejemplo, ¿no? O sea, entidades que se alimentan de nuestra energía, ¿sí? Bueno, todo este mecanismo es, si lo ves, en definitiva no tiene ningún sentido, ni siquiera para ellos, realmente, ¿sí? Tiene sentido hasta cierto punto, pero después ya llega a una cosa patológica casi. Pero esto no tiene que ver con el bono que ellos cobran por nosotros y gracias a nuestro certificado, ellos tienen acceso a los préstamos y toda Bueno, esta cuestión. la semana pasada estuve hablando con un abogado español que bueno, fue, digamos, aparte de ser abogado, también estudió economía y bueno, y aconsejó inversiones de ciertos personajes de Medio Oriente muy ricos, estuvo por mucho tiempo y bueno, y estuvo en contacto con ciertos bancos y él me comentaba que cuando nosotros pedimos un préstamo, del documento que nosotros hacemos, porque por un lado tenemos el bond, ¿ok? Y por otro lado tenemos que cuando vos pedís un préstamo con tu firma, estás creando el valor que vos estás pidiendo, ¿sí? Bueno, él me comentaba que ese documento que en el banco donde vos estás te dan, te ponen en la computadora ese numerito y lo ponen en tu cuenta, bueno, con ese documento mismo lo llevan a otro banco y hacen lo mismo, pero esa plata se la guardan ellos y lo hacen hasta 16 veces, ¿sí? Después te piden aparte que le devuelvas esa plata, ¿no? Y aparte con esa firma tienen posibilidad de acceder a tu bond, ¿no? Cosa que ahora no están pudiendo tener. Por eso, por ejemplo, vemos que se multiplicaron las multas por todos lados o sea, y hasta hay bueno, en Italia lo llaman em, eh, premio de productividad a quien hace más multas. O sea, yo no entiendo cuál es la productividad de hacer multas, ¿no? Acá también, no solo en Italia, acá también. No, bueno, Chicos, perdón, ¿no? sí. Pero les pregunto, cuando hablan de ellos, ¿quiénes son ellos? ¿El cabal, el establishment, las fuerzas oscuras, los reptilianos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, mira, yo trato siempre de hablar de lo que es material, ¿no? Porque si no sería ir muy a cuestiones así que a veces no todos están dispuestos a escuchar, ¿no? Pero ellos son, digamos, son todos los que conocemos que tienen algún poder de controlar algo y atrás de ellos, bueno, hay alguien, hay pocas familias, por lo menos por lo que
por lo que yo estudié, aparentemente son las familias nobles de lo que ahora se llama nobleza negra, o sea, nobleza veneciana, ¿sí? Que fueron de alguna forma, digamos, ocultándose, cambiándose de nombre. Por decirte, los Borbones de España en realidad son Medici, ¿sí? Pero se fueron casando de forma de ocultar digamos, su nombre para que parezca que desaparecieron, ¿no? O sea, vos pensás que hace, no sé, 500 años, todas estas familias que tenían todo el poder en Europa, ¿dónde están? ¿No? O sea, de repente se fumaron. O sea, eran dueños de los bancos, eran dueños de todo el mecanismo que había, eran dueños de ejércitos. De repente no están más. Bueno, te digo, ellos son dueños, o sea, titulares del Vaticano, algunos, en algunos casos, ¿no? Son titulares de ciertas porciones del mundo. Por decirte, quien rige Washington es la familia Colonna, ¿no? Tienen los Knights of Cologne, que es una orden, ¿no? Los caballeros de Colón. Es una orden, digamos, tipo, que podría ser tipo como los templarios, digamos así, como para entenderse, ¿no? Que pero está siempre gestionada por ellos. O sea, hay toda una serie de, como de mecanismos digamos, de grupitos que nosotros no sabemos quiénes son como nombre y apellido, o sea, que no son famosos, ¿no? Pero Que podrían ser los Rockefeller, también los... esos son visibles. Si los podemos nombrar, no son ellos. No, ok. esos son, por ejemplo, si vos estudias un poco la historia de los Rothschild, por ejemplo, te darás cuenta que Amschel Mauer, digamos, que después se llamó Rothschild, estaba ahí en la región, digamos, germánica, eh, como empleado y de repente se transformó en un superbanquero, ¿sí? De un día para el otro. Bueno, ¿por qué? Porque los jesuitas, que estaban, digamos, se habían tenido que escapar, entre comillas, porque el Vaticano los quería excomulgar, eh, hicieron que, dijeron, bueno, vamos a agarrar a un judío para que sea nuestro banquero. ¿Por qué esto? Porque sabían que los templarios el Vaticano le había sacado todo, porque tenían, digamos, custodiados sus valores por cristianos, pero si los tenían custodiados por un judío, entonces el Vaticano no tenía poder legal sobre los judíos, ¿no? Te quiero decir que, por ejemplo, la palabra gueto nació en Venecia. Los venecianos también tenían, entre comillas, como encarcelados a los judíos en el barrio del Ghetto. Sí, el barrio del Ghetto es eh, donde se tiraba, donde se hacía la fundición de metal, ¿sí? Al lado del Ghetto, realmente. Esto me lo dijeron los venecianos mismos, porque bueno, estuve laburando un par de años ahí, enseñando tango a los venecianos, y que es gente muy difícil de conocer, porque cuando vas a Venecia son todos turistas y los venecianos nunca los encontrás. Pero bueno, te cuentan Al- toda la historia, están digamos, obsesionados con su ciudad, ¿no? Sí, decime. quiero hacer una aclaración porque cuando nombramos a los judíos hay que remitirnos, tendríamos que ir hasta los házaros, ¿no? Estamos hablando de los judíos sionistas, Los ¿no? criptojudíos, digamos, vos querés decir los criptojudíos. Bueno, yo te digo Claro, lo no que, tiene que lo ver con que, la lo religión, digo, ¿no? Esto estamos hablando de grupos de poder y que nos tendríamos que remitir, si en lo más moderno sería quiénes son los dueños de la Reserva Federal. Ahí saldría toda esta historia de la cual hoy somos presos. Y vos estás contando mucho antes, además, que Claro, viene de... estoy contando antes, más que nada, cómo es esta especie de difusión entre ciertas comunidades judías y ciertas comunidades, digamos, cristianas, ¿no? Que, por ejemplo, en Venecia mismo, los únicos que podían dar préstamos eran los judíos, ¿sí? Porque lo tenían consentido por religión, y en cambio los cristianos no podían, ¿no? Entonces podían pedir intereses. Entonces, bueno, estaba este mecanismo que Tal usaban los venecianos. Después hubo una guerra entre Venecia y el Vaticano, ¿no? Digamos, los mismos venecianos fueron los que de alguna forma hicieron que se fundara la orden jesuita, ¿sí? Que también están por todos lados. El mismo Estados Unidos tiene un montón de instituciones educativas que en realidad son gestionadas por los jesuitas y bueno, si vemos, por ejemplo, por decirte, en Italia mismo, para darte a entender, Mario Draghi fue a una escuela jesuita,
el que fue primer ministro antes, que era un abogado que apareció de la nada, también era un jesuita, o sea, fue una escuela jesuita. O sea, están siempre ahí posicionando personajes, ¿no?, de control, pero obviamente siempre ellos son los operativos, ¿sí? Como también los Rothschild o los Rockefeller son operativos, aunque los Rockefeller ahora cada vez van desapareciendo cada vez más. A medida que adquieren poder, aparecen menos, ¿no? Se ocultan cada vez más. Bueno, estamos viendo un mecanismo donde Rothschild y Rockefeller cada vez aparecen menos y aparece un Bill Gates, un George Soros, ¿no? Aparecen otros personajes. Bueno, ¿por qué? Porque ellos ya hicieron su misión y entonces le dan a acceder a otro estatus, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, Rockefeller y Rothschild son del siglo pasado. Ahora, en el nuevo periodo, están los Bill Gates, están los Soros, están hay otras familias que van poniendo adelante y ellos se van poniendo atrás y empiezan a tener como más poder gestional desde arriba, pero atrás de ellos siempre hay otros, ¿sí? Este es un poco donde De, estamos, de, ¿no? y discúlpame, ¿todo esto tiene algún tipo de relación con el famoso evento 201? Bueno, el evento 201 simplemente fue siempre, es siempre un mecanismo donde ellos en honor te dicen lo que van a hacer, ¿no? Te lo dicen y vos si firmás el contrato, bueno, firmaste el contrato, ¿no? Ellos hicieron un evento, yo casualmente, mira, había vuelto de Singapur y vi extrañamente que habían, que tenía un lugar preponderante, digamos, en esta mesa redonda que hicieron, ¿no? No acuerdo cómo se llamaba, pero era Ente Regulador Económico de Singapur o algo así. Bueno, digo, qué raro Singapur ahí tan en primera línea, ¿no? Bueno, es claro que, bueno, aparte de que hicieron medidas muy, muy fuertes en Singapur, que es como una dictadura prácticamente ese país también, por más que no parezca, ¿no? Y que la gente viva con mucha riqueza, es realmente una dictadura, eh, pero ellos influencian todo, digamos, lo que es el sudeste asiático, ¿no? Entonces, era lógico que como había toda una movida oriental, entonces necesitaban a alguien que tuviera también un control sobre esa zona, ¿no? Y sí, si vos ves el evento 201 es prácticamente, ellos tienen como toda una serie de comunicación de una serie de partes que es basada en cómo comunicar la existencia de una posible epidemia, pandemia, ¿no? Y vos ves que tienen como, digamos, reportes digamos, de telediarios, ¿no? De noticieros, eh, cómo lo comunicarían, cómo lo harían, y después replicaron simplemente eso. O sea, te dijeron exactamente lo que iban a hacer y después lo hicieron, ¿no? Pero esto ¿por qué lo hacen? Porque ellos siempre piden el permiso, entre comillas, ¿no? Y si nosotros lo aceptamos, bueno, ellos no tienen karma, no tienen culpa. Fuimos nosotros los que aceptamos lo que ellos están diciendo. No sé si me explico. Eh, Pero ¿de qué manera es el permiso? O sea, ¿cómo le dimos el permiso para esto del evento 201 puntualmente, por Bueno, ejemplo? nadie agarró y dijo, ¿cómo puede ser que esto eh, sea prácticamente lo que después pasó? O sea, sea un simulacro de lo que pasó, porque fue en diciembre, después en febrero ya estaba todo en función. O sea, ¿cómo es que nadie denunció públicamente, nadie hizo una especie de juicio, nadie hizo nada, nadie dijo nada, nadie... O sea, por ahí puede ser que alguno lo haya hecho, pero a nivel social, o sea, no pasó nada, ¿no? Ellos lo hicieron público, dijeron, bueno, vamos a hacer esto, nadie se lamentó, nadie protestó, y bueno, entonces lo aceptamos, porque también existe la capacidad, la posibilidad de aceptar un contrato si vos no respondés, ¿no? Entonces, bueno, es siempre una propuesta de contrato lo que hacen. Entonces, bueno, nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia y a saber que todo, absolutamente todo lo que van a hacer, te lo ponen en la cara. Te ponen una película o te hacen 10 películas donde te dicen que va a pasar esto y después pasa. ¿Entendés? Nadie hace debates sobre que salieron 10 películas sobre un virus donde una de las cuales, por ejemplo, si vos empezás a conectar una película con la otra, vos conectás Contagion y conectás
Gattaca, ¿no? Tenés prácticamente lo que dicen que quiere pasar y después lo que después quieren, la sociedad que ellos quieren crear después, ¿no? Si ves Gattaca, no sé si lo viste. No, esa no. Bueno, donde, digamos, te muestran, por ejemplo, que al final de la película esta, Contagion, te muestran que había un murciélago que hace caer la caca sobre, digamos, donde está un cerdito, el cerdito come la manzana con el murciélago y después, o sea, toda la vuelta como si hubiera sido así. Y después, ¿qué crean? Crean toda esta escenografía donde te dicen todo el tiempo los órganos oficiales que es una transferencia, digamos, de animal al hombre, ¿no? Que extrañamente los chinos hace 5.000 años que comen cualquier porquería y justo ahora va a pasar esto, ¿no? Pero, Claro. ¿no? O sea, yo estuve en China, yo vi los chinos comiendo, o sea, comiendo el mono, el cerebro del mono vivo. O sea, es una cosa, o sea, delirante. Comen arañas, escorpiones, comen cualquier cosa. Se comen ranas vivas, o sea, se comen cualquier cosa. Sin embargo, solo ahora pasó esto. Sí, sí. Sí. Ahora, Sí. yo te hago una pregunta, porque vos hablás del plan. A tu criterio, ¿qué sería este plan? Lo digo entre comillas, maquiavélicamente, ¿qué es lo que están generando? ¿Cuál sería ese plan? Bueno, lee la Agenda 2030. Ok, Está basada sobre la encíclica del Papa que se llama Laudatum Si, para que veas que todavía siempre está, el Papa saca una cosa y después de ahí sacan la otra, ¿no? Pero bueno, el plan, entre comillas, sería, todos son como, creo que son 11 puntos, algo así, no me acuerdo el número No, exacto. 17 puntos son. 17 puntos, bueno, 17 puntos, ¿no? Donde, bueno, y está todo, entre comillas, basado sobre estas dos cosas, ¿no? El bien común y, eh, La y, ecología. y la ecología, ¿no? Que es el próximo, digamos, el próximo verso que quieren hacer, ¿no? El bien común que no es, porque, ojo, nosotros por lo que está, digamos, la concepción de lo que es la ley natural, que no es una cosa que me inventé yo, una cosa que ya existía antes, ¿no? Y que obviamente hay que entender bien cómo es, eso es lo que hay que estudiar realmente, ¿no? Lo que hizo PPT, por ejemplo, fue reforzar cosas que ya estaban en la ley natural que nosotros podemos aplicar. Pero la ley natural digamos, cierto entendimiento a ciertas cosas, como por ejemplo que uno es responsable de sí mismo, de todos sus actos, ¿no? Y por eso tiene que actuar en honor. Entonces, todo el labor es individual y después, desde el momento que cada uno individualmente está, digamos, en equilibrio consigo mismo, entonces puede sumarse a otros, ¿no? Desde ese equilibrio y cada uno recíprocamente va a actuar con ese equilibrio, ¿no? Tal cual. Pero que no es lo mismo de que el bien común vale por sobre el bien individual, que es lo que digamos, lo Lo que que cuenta la encíclica esta Laudatum Si, que después toma como base eh, y la Agenda 2030 y que en realidad es un poco lo que nos están haciendo ya ahora, ¿no? Te dicen, vos vas sin barbijo, vos estás dañando el bien común. Pero yo también me estoy dañando a mí mismo si no puedo respirar con eso. No, pero lo más importante es el bien común. ¿No? Pero no, porque lo más importante es el individuo, la suma de individuos da la sociedad. No es que una masa amorfa es una sociedad, no, es la suma de individualidades. ¿No? Si entonces uno individualmente está bien, entonces la sociedad, o digamos, cada uno individualmente está bien, en equilibrio y todo, bueno, entonces la sociedad va a estar bien porque vamos a estar en condiciones de interactuar entre nosotros desde la mejor posición, ¿no? Además, siempre con el objetivo de dividir, ¿no? Eso es nuevo viejo paradigma, porque Claro, siempre todo divide el esto ímpetu. es o esto o lo otro. No, Claro, son todo una unidad. claro. Obviamente el ser vivo no es solamente el ser humano. El ser vivo es la tierra, los animales, las plantas, el universo, porque está vivo. Entonces, todos somos uno. Pero mientras sigan, que ahora por la tierra vamos a matar la mitad de la gente, porque molesta a la gente. O Claro, vamos a tal cosa. No, siempre dividiendo para confundir, para generar discordia entre nosotros, que directamente nos señalemos entre nosotros, que es lo que han logrado ahora, ¿no? Que bueno, entre pares nos estemos señalando y una cosa claro.
No, aparte digamos, parte de este plan también es, bueno, vos ves que el ataque en realidad este es a la economía, ¿no? Si lo ves bien, lo ves, digamos, como si con un filtro un poco, dejando de lado un poco la cuestión sanitaria, que es donde nos quisieron hacer focalizar la atención. Por ejemplo, yo vivía en Italia, en la zona del norte, en Lombardía, y lo que me pareció muy extraño es que fuera todo focalizado en el norte de Italia, cuando en el sur de Italia no pasaba nada y no había forma de que la gente se contagiara. Sin embargo, los italianos del sur van todos los domingos a casa de la abuela, todos. O sea, hacen fiesta todo el tiempo, todo el mundo. Van a los bares, están ahí como 40 en un bar, así en la puerta del bar, charlando. O sea, ¿no? Y sin embargo, todo pasaba en el norte. Pues sí, pero ¿y qué pasó? Y bloquearon todo, porque bloqueando la economía del norte, bloquearon todo el país, ¿no? Lo mismo pasó en España. Lo mismo, ¿entendés? O sea, fue un ataque a la economía. Entonces, ¿cuál es el ataque a la economía? Es el ataque a la empresa privada, ¿no? A lo que cada uno puede hacer, porque vos, si vos ves, Amazon vendió 10 veces más de lo que vendía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no podías vos ir al negocio de la esquina porque estaba cerrado y al final no te quedaba otra que comprar online y obviamente vos decís, pero ¿qué voy a esta página del negocio que está en otra ciudad, pero la verdad que no, por ahí tardan, no tienen el producto, no los conozco, los llamo y no me responden, en cambio Amazon lo hace. Entonces, claro, vos vas a lo seguro y vas con Amazon y listo. Y si tienes un problema lo puedes devolver enseguida y Amazon no dice nada, ¿no? Y entonces, claro, entonces favorecieron todo esto donde todas estas empresas grandes ya estaban preparadas, porque ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Tal Ya cual. estaban preparadas Bueno, para todo este esto proceso. que estás hablando, esto que estás hablando de la propiedad, bueno, ahora el Papa, viste que empezaron con todo este tema de limar, ¿no? El concepto de propiedad privada y que, bueno, que no es tan importante la propiedad Claro, privada desde lo empresarial y están apuntando también a la tierra, ¿no? Están haciendo una manipulación muy fuerte. claro, como el mismo presidente, este payaso que dice, no, porque hay que usurpar, ¿no? O Sí, bueno, sea, ya Ok, es innombrable, digamos. che, pero oíme una cosa, volviendo al tema del documento que uno firma, entonces Sí. cuando firma ese documento del acta de nacimiento, se está clavando y se está matando a sí mismo, está rompiendo y esquilmando su futuro. ¿Cómo sigue el tema? O sea, a Sí, ver, digamos que la cosa no es que es exactamente así, lo que pasa es que ellos lo hacen simbólicamente, ¿no? O sea, lo hacen simbólicamente y después te piden a vos que te asocies con eso, porque realmente no es que porque por firmar un documento vos te matás, pero lo hacen de forma simbólica y después te siguen pidiendo que lo sigas haciendo de forma cada vez más profunda y más real, ¿no? Por ejemplo, vos, tus padres llenan el certificado de nacimiento, después vos, por lo menos en el caso de Argentina, a los 7 años creo que se vence el DNI y vos tenés que renovarlo, tenés tipo, o a los 8 años, tenés ese año de tiempo para renovarlo. Y vos con 8 años, ¿qué vas a entender? Pero yo me acuerdo, yo mismo, me acuerdo yo de poner las huellas digitales negras, ¿no? Y de ir a firmar el documento que yo no entendía un carajo por qué estaba haciendo eso, ¿no? Y me decían, bueno, pero poné un garabato, si no te sentís de poner bien tu nombre, poné un garabato. Claro, siempre poner el garabato que vos sos analfabeta, ¿no? Que vos no entendés, que no sabés, ¿no? Y después alguien aclara qué significa este garabato, te ponen tu nombre y apellido al lado, ¿no? Y bueno, vos estás, y entonces a medida que pasa el tiempo, después para hacer cualquier cosa, te piden que vos te reconozcas con este documento. Entonces ellos crearon un sistema donde vos, a medida que actúas en la sociedad, siempre tenés que asociarte a esta ficción jurídica y pedir un permiso para hacer algo, ¿no? Entonces vos, yo me acuerdo que a los 12 años empecé ya a manejar, pero, o sea, no es que después que vos sabés manejar como antes, si sabía manejar, manejaba. No, tenés que tener una licencia de conducir, ¿no? O un permiso de conducir, de conducir. Se llama permiso mismo, te están dando el permiso. Entonces, ¿por qué te están dando el permiso? Bueno, vos no tenés capacidad, vos no decís, bueno, desde este momento yo sé
hice prueba, mi viejo era piloto de Fórmula 4, o sea que sabía manejar bien, me enseñó. No puedo sentirme capacitado para manejar, no, tengo que tener el permiso, ¿no? Que me dan ellos, ¿no? Entonces vos te vas acostumbrando a que cada cosa tenés que pedirle permiso. Y entonces, claro, cuando después que te llega algo con ese nombre, escrito en mayúsculas o escrito en mayúscula y alternado, vos creés que ese sos vos, ¿no? Entonces tenés que responder a eso pensando que sos vos, no sabés que fue un truquito que hicieron para que vos te asocies siempre con eso, ¿no? Que está escrito en un papel. ¿Sí? Y te digo más, está hecho así para que los que lo saben se puedan salir. ¿Sí? Los que lo ¿Cómo saben es eso? realmente, bueno, Y el los chiste que es, saben esto, los que saben esto están afuera de la ley. Por ejemplo, en la antigua Roma, los patricios, que eran los fundadores de Roma, estaban por sobre la ley. Ellos podían caminar por la calle, agarrar un cuchillo, matar a alguien y nadie podía decir nada. Así nomás, simple. Porque se les antojaba, porque estaban locos. Bueno, mataban a alguien así en la calle, enfrente de todo, nadie podía decir nada. Bueno, no pueden seguir haciendo esto, ¿no? Pero hicieron un mecanismo para que ellos puedan, en caso de necesidad, hacer esto, ¿sí? O sea, todo el sistema jurídico está creado para que el centro de imputación jurídica sea la ficción jurídica, ¿sí? Pero si Pero vos decís, en la actualidad, ¿quiénes representarían a esos patricios de Roma? bueno, las familias de la nobleza negra, ¿no? Los que están controlando a los distintos Rockefeller, Rothschild y todo eso, los que están arriba de ellos, ¿no? Los que deciden qué es lo que tienen que hacer y qué no, ¿sí? Aparte del nombre de familia, la ley, no les ¿cómo? alcanza, que a ellos no les alcanza la ley. La ley es Claro, para el yugo, digamos, ¿no? Porque a claro, ellos les alcanza. exactamente. Pero bueno, ellos lo hicieron para que sea legal, para que sea posible, ¿no? Salirse de la ley. Entonces, claro, ellos pueden, digamos, me acuerdo que hubo una cuestión con este que llamaba, ¿cómo se llamaba? Khan, de apellido, tendría que haber sido el presidente del Fondo Monetario Internacional, me parece, del FMI, y lo culparon de haber violado a una. Ah, sí, 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 Khan, Khan, sí. Sí, ahora tiene un nombre compuesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es que después de repente no pasó nada? Se declaró, digamos, que no era la ficción jurídica y listo, se acabó. Obviamente quedó arruinada la imagen, no pudo acceder a ese digamos, puesto, ¿no? Pero técnicamente lo que hizo fue eso, ¿sí? Me acuerdo de otro caso parecido, el de Pinochet, que fue a Inglaterra y el rey de España, que aparte lo sabía obviamente, pero para hacer publicidad de que él está con los derechos humanos, dijo, quiero enjuiciarlo en el Tribunal de la Haya, ¿no? Visto que viene a Europa. ¿Y qué le dijeron los ingleses? Le dijeron, no, tenemos la Carta Magna, que es una carta que todavía tiene un valor acá en Inglaterra, de los cuales 4 puntos son todavía válidos, ¿no? Y el punto 2, me parece que es el 2, dice que ningún hombre vivo o free man, como se dice en inglés, puede ser enjuiciado sino por una corte de sus pares, ¿sí? Entonces, como el Tribunal de la Haya no es una corte de pares, de hombres libres, ¿no? Entonces no pueden enjuiciar a otro hombre libre, que sería este eh, personaje. Y entonces, nada, fue a Londres, se operó, volvió y no pasó nada. Porque eso tiene que ver justamente con derecho natural, ¿no? Que Claro, a un ser vivo no lo puede juzgar la ley positiva, digamos. exactamente. Entonces, por eso yo te estoy mostrando casos emblemáticos donde gente sabe y entonces se sale de lo que nosotros llamamos ley, porque no porque no tenga valor, es porque no tiene valor, porque ellos saben en qué posición ponerse para salir de la jurisdicción, ¿sí? Eso es lo que es importante. Entonces, desde el momento que nosotros lo sabemos, obviamente esto crea un desequilibrio, porque toda la sociedad se regula en base a esto. Entonces, claro, no, vos te salís de la ley, pero al mismo tiempo también tenés que estar atento a entender qué es
actuar en honor, que es la responsabilidad. Entonces no podés de repente decir, pero yo no sigo la ley, hago lo que se me antoja. No, eso no. O sea, vos actuás con responsabilidad, vos actuás en honor. Entonces tenés que estudiar y para posicionarte de esta posición tenés que ponerte en este nivel, pero también en este nivel de entendimiento. Si no, estarías haciendo lo mismo que hacen ellos, ¿no? Porque ellos saben de cometer fraude, de hacer crímenes y todo, pero sin embargo, se dejaron esta ventanita para poder salir en caso de necesidad, ¿no? Bueno, esto un poco para entender, ¿no? Es entender siempre el sistema, ¿no? Obviamente, claro, nosotros lo vemos desde abajo, entre comillas, decís, bueno, a ver, entonces podés matar y ese hombre, ¿qué honor tiene? Claro, no, que no podés matar, no podés matar. O sea, lo que pasa es que los que están arriba vienen, claro, vienen de un sentido, digamos, de poder, ¿no? Donde ellos se sienten que están más allá, mucho más allá, ¿no? Como te decía, en la antigua Roma, ellos, los patricios, decidían, los patricios aparte eran familias que originariamente se podían remontar pasando por Egipto, por la antigua Grecia, podían remontarse hasta Sumer. O sea que no es que eran romanos originariamente, ¿no? Eran descendientes de ese tipo de familias, ¿no? Igual, Ale, creo que tiene que ver con que no nos considera, para ellos nosotros no somos seres vivos, porque justamente somos como su rebaño, ¿no? Somos Exactamente, y aparte te lo dicen en la... matarlo, mirá las cruzadas, mirá las guerras, si tuvieran algún tipo de considerarnos igual, no pasaría eso, entonces para ellos Claro, matar... pero ellos no nos consideran igual porque nosotros Claro, aceptamos no claro, ponernos en una posición de ser vivo. tal cual. Nosotros, por desconocimiento, justamente, nos ponemos en una posición de ficción jurídica. Y, por ejemplo, en el derecho canónico es un crimen, el crimen de interdictum, ¿no? Entonces, claro, el derecho positivo está basado en el derecho canónico. Entonces, ya en el derecho positivo está aceptada la ficción jurídica. Pero en el derecho canónico te dice, si vos te asocias a una ficción jurídica, estás cometiendo el crimen de interdictum. Entonces, desde ese momento, como existe la ficción jurídica, toda la jurisdicción que se crea de derecho positivo considera que la ficción jurídica está en interdictum, ¿sí? Que es inhábil, incapaz y tonta. Entonces, vos, para una jurisdicción, digamos, cuando tenés que actuar de forma común, podés hacer cosas, pero cuando tenés que hacer cosas especiales, ya no podés. Si tenés que hablar con un juez, necesitas un abogado, ¿no? Porque vos estás en interdictum. Si necesitas firmar para comprar una casa, no podés, necesitas un notario, ¿sí? Entonces, cada cosa que vos hagas, vas a estar siempre, pero esto no te lo dicen en el derecho positivo, que vos ya estás cometiendo un crimen para el derecho canónico. No, pero la jurisdicción ya está creada directamente así, estructuralmente. Entonces, claro, nosotros no lo sabemos y creemos que esa es la forma justa en que hay que actuar, justamente, ¿no? Porque te educan de esta forma. Es decir, Ale, que ahora para volver un poco retomando el inicio, ¿no? Para volver a enfocar. Esto tiene que ver con el desvincularnos, porque para justamente evitar eso es que vamos a hacer la desvinculación de la ficción jurídica. Eso es lo que se propone desde el derecho natural, ¿no? Es Sí, bueno, digamos, lo que se hace es de alguna forma decirle al sistema que vos no estás muerto, que vos sos un hombre o mujer vivos, ¿no? Ahora también, por ejemplo, estoy estudiando la cuestión de la Corte Internacional de Common Law de Escocia, porque en su momento fueron los únicos, como grupo de hombres vivos, ¿no? Que se opusieron a la bula de Bonifacio VIII. Los únicos que dijeron, nosotros no aceptamos esto, somos hombres vivos y no aceptamos esta bula como, digamos, como algo legal, correcto, entonces rechazamos esta bula. Fueron los únicos, de forma organizada, que se opusieron y comunicaron que no lo aceptaban. Entonces, bueno, todavía sigue existiendo esta corte, y ellos, por ejemplo, bueno, yo lo hice, podés pedir un certificado de prueba de vida, y entonces ellos lo que hacen es darte este certificado de prueba de vida y te lo pueden dar legalmente porque son los únicos que se opusieron en su momento.
a este proclama, que es un poco la base de todo el mecanismo que vino después, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por lo menos por los varios investigadores con los que estuve hablando, no es lo mismo para un sistema decirle que un muerto le diga que no está muerto, que un vivo diga que no está muerto, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, esto siempre sin considerar lo que hizo PPT, quiero decir, porque también PPT a su vez embargó todo y entonces le sacó, digamos, la capacidad de acción legal al sistema, ¿sí? Entonces ya está, digamos, legalmente ya no tienen poder. Por eso nosotros no hacemos la desvinculación de la ficción jurídica, porque ya está desvinculada, ¿no? Lo que nosotros hacemos es declararnos seres vivos, te digo más, declararnos eterna esencia, que es una forma de decir espíritu, que es una forma de decir, digamos que recuperamos nuestro aspecto vital, energético, espiritual, ¿no? Que es lo que anima la materia. Y entonces, desde esa posición, podemos también utilizar la ficción jurídica cuando nos parezca útil, porque el sistema sigue existiendo por ahora, ¿no? Eso es Pero no, pero no necesitamos algo, como estabas diciendo recién, como el common law, algo que nos permita relacionar todavía con lo existente. Bueno, un certificado que a vos ese algo es... es como, No, ese algo es la ficción jurídica, que vos usás, la de ellos. La podés usar. Lo que pasa es que vos la usás en beneficio. Ya si te comete un perjuicio, ya no lo usarías. Por ejemplo, hagamos un caso. Yo voy con el auto, soy jubilado, ¿no? Entonces, a la ficción jurídica le llega la jubilación. Pero yo voy con el auto y me hacen una multa, ¿sí? Que están, digamos, estacioné, no sé, 5 minutos más y vino el policía y me hizo la multa. Bueno, o sea, no estoy cometiendo un daño, no estoy haciendo nada, no estoy cometiendo un crimen, ¿no? Bajo, digamos, ley natural, aparte de que, bueno, existe la cuestión de la responsabilidad, pero existe también la capacidad de actuar de una cierta forma. Entonces, si vos cometés un daño, si hay un daño, entonces estás llamado a responder y a equilibrarlo. Pero si no hubo un daño, entonces no estás cometiendo un crimen. no Si hay yo dejo el delito. auto, no hay delito. Si yo dejo el auto 5 minutos más estacionado, no estoy causando un daño alrededor, no pasa nada. Pero en cambio ellos decidieron que si vos ocupás por más tiempo X ese espacio, se hicieron dueños de ese espacio y entonces te hacen la multa. Bueno, esa multa vos la contestás y la contestás poniéndote en la posición de eterna esencia, diciendo que vos no sos esa ficción jurídica y que no, digamos, que no siendo la ficción jurídica no podés pagar. ¿Entendés? Pero a la ficción jurídica la seguís usando para cobrar la jubilación. ¿Me explico? Sí. Entonces, Pero ahí se hace, que yo te hice una pregunta en privado al respecto. Por ejemplo, en Argentina, vos podés no pagar y hacer todas estas presentaciones, pero cuando ese jubilado quiera ir a vender el auto, le piden el libre deuda y va a tener que pagar. Por eso qué? digo, porque si no, no lo podés vender. Por eso ahí es No, donde pero algo. mirá, yo no sé hasta qué punto pueden, porque vos, por ejemplo, con los varios mecanismos que vos hacés, ese documento que ellos te mandaron, no lo pueden ni usar, no lo pueden usar. Vos le ponés todos los derechos reservados. Quiere decir que cuando le llega tu documento, lo tienen que archivar. No pueden usarlo para demostrar algo, no tienen capacidad, porque vos le bloqueaste la posibilidad de utilizar tus datos personales. Entonces no pueden agarrar ese documento donde dice que vos debés una multa X y ponerlo en un libro negro. No pueden, porque vos le bloqueaste la posibilidad de usar esos datos. ¿Me explico? Están bloqueados. Sí, desde la teoría se entiende perfecto. Después que lo hagan es otra cosa, que lo hagan es Claro, otra es cosa. difícil eso. Pero vos también hay que entender que si vos querés vender un auto, podés venderlo como, digamos, hay que reclamar. Bueno, es todo un proceso, obviamente, ¿no? Es todo un proceso y a medida que, digamos, vamos aprendiendo cómo hacer esto, vos reclamás la posesión de tu auto como dueño del auto, ¿no? Existe una extensión del yo soy, por eso nosotros estamos al principio de todos estos documentos, son muchos, ¿no? claro, por eso. Existe una extensión donde vos podés, digamos, reclamar
que sos el dueño del auto, entonces de ese momento también le vas a comunicar que no vas a pagar, digamos, la tasa del auto porque el auto es tuyo, porque si vos estás pagando una tasa quiere decir que no es tuyo, ¿no? Tal cual, sí. Entonces vos decís, mira, esto es mío, si vos tenés algo en contrario, bueno, hay como toda una modalidad para hacerlo, entonces con eso, al final vos te estás saliendo del mecanismo, entonces cuando vos le vas a vender el auto a otro, obviamente el otro también tendría que empezar digamos, a entender cómo es este mecanismo. Y entonces, eh, digamos, no va a hacer falta, digamos, que vaya a posicionarse desde ese lado, ¿no? Pero obviamente es un proceso, Lo requiere que pasa, tiempo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo sí. pienso, yo presento acá en Argentina y se me cagan de la risa. Pero presentas qué, qué. O sea, si quiero hacer, digo, me salgo, no pago, no sé, los impuestos del auto, lo quiero vender igual, pero no tengo, o sea, es como difícil, o sea, uno tiene que entrar en un proceso Sí, burocrático, o sea, uno en realidad quiere salir de lo burocrático y está como empezando un proceso burocrático también. no, No sé si se... pará, no quiere salir del proceso burocrático, quiere hacer un proceso burocrático sin intermediarios. Esa es sería Claro, digamos, la bueno, está bien. definición, ¿no? El problema es que nosotros para hacer cualquier cosa tenemos un intermediario siempre, que es el Estado que regula todo, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos hacer es pasar a través de ellos, hacer el acuerdo directamente con quien estamos haciendo el acuerdo. Si yo tengo un auto y lo quiero vender a otro, bueno, yo le paso este auto a otro y hago el arreglo directamente con el otro, ¿sí? No con el sistema, que después el sistema para hacer esa transacción te cobra y después aparte le sigue cobrando al otro también, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, es difícil, a ver, todos entendemos que es difícil porque hay que hacer muchos. Esto va a ser tranquilo, con tiempo y hay que pasar por muchas etapas. Porque obviamente vos para que otro te compre, seguimos con el ejemplo del auto que es una boludez, Sí, pero sí, claro, claro, eh, para que el otro te compre el auto necesitas el título, porque si no, ¿quién te va a comprar un auto sin título? Claro, Tendría que ser alguien como nosotros, ¿no? Que claro, esté, claro, esté claro, en otro camino. claro, Entonces, es como que, por eso ahí es donde decimos siempre esto de, bueno, hay partes que las vas a tener que usar y que vas a tener que seguir usando el sistema aunque no te guste, e ir haciendo los cambios de a poco, claro, porque no claro, todo el mundo va a estar preparado primero para sostenerse, ¿no? Porque, a ver, yo no pago la multa, pero después si tengo que ir ante un juez, tengo que saber, o ante un juez o contestarle por carta, no importa cómo, pero tengo que poder responder. claro, Porque si no me meto en un lío peor, dejé de claro, pagar, qué lindo, pero claro, después estoy en un lío que no puedo responder. claro, claro. Entonces es como sí. que paso a paso y con paciencia y Sí, aprender. hay que empezar con algo chiquito, de a poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es Che, ah, entender, ¿no? Es fundamental poner esto porque esto abrió como una caja de Pandora, ¿no? Porque es verdad, uno ve todo esto y dice, uy, qué bueno, ¿no? Empoderarse y toda esta cuestión. Pero yo veo montones de mensajes de, y no pago esto y no pago más. Y eso, si uno no lo hace desde el lugar correcto, eso después va a traer lo que le Claro, pasa al caso que contaba Hodge. Va a traer algo peor, donde te vas a encontrar en una situación mucho más compleja y ahí ya no claro, es tan fácil claro, solucionarlo. Por claro. eso tenemos que actuar, como se dice, desde el honor. ¿Qué quiere decir? Bueno, hacerlo con conciencia, ¿no? Hacer las cosas con conciencia. Y nos falta todavía información, aprender, eh, ser soberanos, es decir, conocer el derecho natural, cómo defenderme. Y eso es todo un proceso que no es de un día para el otro y bueno, ahora, tenemos que tranquilizarnos, ¿no? Porque te hago una pregunta en relación, por ejemplo, a lo que son las inversiones, ¿no? Porque ya antes hablabas del tema económico. ¿Cómo funcionaría con todo esto? O sea, uno puede invertir, suponete cuando invertís en la bolsa, acciones, bonos, ¿qué pasa con eso? ¿Tenés Bueno, derechos, no tenés derechos? digamos que ¿Criptomonedas? los bancos reconocen siempre la ficción jurídica, vos la podés usar. Vos sabés, ahora la cuestión es esta.
no es que tenés derecho o no tenés derecho. Vos sabés que hay un mecanismo creado, todo un sistema, ¿no? Y hay alguien que inventó las reglas del juego. Y que aparte las puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Aparte, Como por lo decirte hacen, banalmente, como lo hacen. claro, lo hacen, pero por decirte banalmente, la BIS regula el cambio entre los países. ¿Vos pensás que los que están en la cúpula de la BIS no saben, no sé, 3 días antes, 5 días antes, cuánto va a valer la moneda de un país o de otro? Y pueden hacer, entre comillas, insider trading, como se dice. Obvio, Y obvio. vos pensás que no lo saben. Claro que lo saben. No, no te lo dicen a vos. No te lo dicen a vos. Pero, o sea, ellos lo saben y pueden maniobrar con eso. Pueden también decidir de manipular, hacer este jueguito para favorecer algún movimiento que quieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, van a bajar la economía de un país. ¿Cómo hacemos? Bueno, empecemos a bajarle el rating a este país, ¿no? Y aparte el rating lo bajan de forma aleatoria, porque se les ocurre, porque son también siempre ellos mismos los que deciden el rating. Entonces, Y bueno, vos podés con las invertir, empresas pasa igual. La ¿cómo? bolsa, con las empresas y la bolsa pasa igual. Suben una, Exactamente. bajan otra. Ahora, en base a lo que decía Hodge las criptomonedas, que no sería la criptomoneda, sino el blockchain, ¿no? Como sistema. Antes Eh, de ir ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que pasó con las inversiones de la gente de esta página web de 4chain que se organizaron para comprar las acciones de Blockbuster, por ejemplo, ¿no? claro, Estaban usando una aplicación, ahora no me acuerdo cómo se llama, después alguien la pone seguro ahí, sí. estaban usando una aplicación para invertir y se organizaron, así como hacen los de arriba que hacen insider trading, ¿no? Dijeron, ahora vamos a hacer boleta Blockbuster. Ellos compraron todas las secciones de Blockbuster, empezaron a comprar y claro, automáticamente, por el mecanismo natural, porque aparte está todo, digamos, está todo regulado por una inteligencia artificial y es automático, ¿no? Entonces, ellos hicieron este truquito que es el que hacen siempre las élites, ¿no? Que se organizan como buitres para bajar a una cosa a otra, empezaron a subir las acciones y claro, empezaron a vender cuando estaban altas y la gente común así logró hacer un poco de plata, no digo que se hicieron millonarios, pero sacaron una moneda y aparte lo hicieron por una cuestión de justicia. Bueno, ¿qué pasó? Ellos bloquearon el hecho de que se pueda utilizar esa aplicación para hacer inversiones. O sea, lo que te quiero decir, que ellos deciden las reglas del juego. Las reglas del juego son, la gente se organizó entre ellos, se pasan información, se dicen cómo hacer, usan esta aplicación. Bueno, llamemos al dueño de la aplicación y le decimos, bloqueala. Y no, pero yo, mira, te doy, ¿cuánto estás ganando? Tanto. Bueno, yo te doy el doble. Pum, ya está. ¿Entendés? Y así hicieron, ¿no? Obviamente era sabido, ya lo sabían que iba a pasar esto, pero lo que quedó es que quedó al descubierto que el sistema es fraudulento, El ¿no? mecanismo, Claro, claro. todo el mecanismo es fraudulento. Entonces que no te vengan a decir que la bolsa se regula, que la mano invisible del mercado y toda esta boludez que dicen. Mentira, mente, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora lo que pasó con Bitcoin, ¿qué sucedió? Exactamente lo mismo. Eh, a ver, después, a ver vos qué te parece. Yo creo que lo que hace diferencia en el mundo de dinero digital es el sistema blockchain, que es un sistema, con lo que está viniendo ahora las DeFi y todo este sistema descentralizado, que está generando, como pasa con la soberanía y el OPPT, está incipientemente generando un mercado o una manera de interrelacionarnos que le falta mucho por recorrer. Ahora, las criptomonedas más grandes, yo creo que es un sistema manipulado y que lo hacen subir, lo hacen bajar y lo manejan eh, como quieren, como hacen con las empresas. Ahora, el sistema es otra cosa. El sistema blockchain es otra cosa. Sí, pero mira, yo leí hace bastante tiempo, antes de que surgiera la blockchain, debo tener en una memoria vieja todavía el archivo, que era un archivo que explicaba el mecanismo de blockchain, que en su momento no entendí un carajo, bueno, no es que todavía ahora entienda quién sabe cuánto, pero bueno, en su momento no entendí bien, pero que explicaban cómo funcionaba el mecanismo de blockchain, de, digamos, de crear
la cadena de datos para, digamos, para aplicarla en cualquier situación, ¿no? Y Exacto. encriptarla. ¿No? Entonces, bueno, yo lo había leído en su momento y era un estudio de la CIA, ¿no? Y después, bueno, después apareció Satoshi y después apareció Bitcoin y yo hice mining también con una computadora que tenía hace mucho tiempo y se me quemó, se me fundió completamente, ¿no? O sea, vino un amigo que era re informático, me seteó todo para hacer mining, te hablo, o sea, habrá sido tipo 2003, algo así. Bueno, él me seteó todo, yo la dejaba ahí, la dejé tipo 24 horas andando todo el tiempo, y después se fundió, o sea, salió humo, y bueno, no sé cuánto Bitcoin yo tenía ahí, pero bueno, en esa época que era, no, yo lo Qué hice como casualidad, ¿no? experimento, Qué casualidad que se fundió. sí, sí, no, pero eso pasó, pasó. Pero lo que yo te quiero hacer notar es que, por ejemplo, el mecanismo, ¿no? El mecanismo al final, aparte de que Saint Germain no tiene nada que ver con OPPT, ni tampoco con Cesare Nesara, lo digo ya para los que dicen no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, y bueno, Saint Germain tiene una declaración supuesta del yo soy, la declaración nuestra se llama la voluntad y la palabra del yo soy, que es distinto, y aparte son 4 documentos. Este que está estudiando la gente es solo uno, pero son 4, y bueno, hay 2 que tienen que ver con la cuestión, entre comillas, económica, ¿no? Pero no económica en sí de dinero, sino con la cuestión del valor, porque, mira, ellos hablan siempre de fondo, ¿no? El mismo blockchain, el mismo Bitcoin, cuando se termine el mining, va a terminar siendo una cantidad definida y entonces automáticamente cada Bitcoin va a valer cada vez más porque ya no se puede hacer más mining, ¿no? Y entonces el mecanismo con el que está creada digamos, la moneda esta de Bitcoin es siempre un mecanismo con un fondo limitado. Estás creando, digamos, un límite de forma artificial, ¿sí? Porque Sí, bueno, dio oro a esa cantidad. Y bueno, entonces, bueno, vos sabés que esa es la cantidad, aunque también vos podés siempre sacar más, ¿no? Pero siempre se define que hay una cantidad, entonces en base a la cantidad que hay, se define el valor. Entonces nos estamos dando cuenta que todo esto no es creación de valor, esto es manipulación del concepto de valor. O sea, ¿quién es el Claro. creador de valor? O sea, porque hoy estamos hablando de entender dónde estamos, ¿no? Entonces, en el sistema económico, aparte, por ejemplo, Giacinto Auriti estudió que la moneda en sí como dinero, ¿no? Tiene una particularidad, se llama capacidad transitiva. ¿Sí? No sé si por un segundo me fui. Hola, por un segundo me fui, me parece. sí, Siempre se escuchó. Sí, pero se escuchó. bueno. Ok, el dinero, la moneda tiene una cosa que se llama capacidad transitiva, que eso explicó Giacinto Auriti, que significa que adquiere el valor de lo que está midiendo, porque la moneda es una unidad de medida en realidad, ¿sí? Entonces adquiere el valor de lo que está midiendo. Entonces nosotros también estamos transfiriendo, ¿no? Por esto capacidad transitiva, estamos transfiriendo el valor de una cosa, lo estamos transfiriendo a la unidad de medida de este valor. Y entonces ahora tenemos la idea de que la moneda tiene valor. ¿Me explico? Ok, Eh, porque no, ahí justo decían algo que me parece interesante, que es entrar en criptos es seguir enganchado en el sistema. Sí y no, sí y no, sí y no, porque por ahora el sistema está. Entonces, bueno, claro, eh, es la transición, o sí. sea, si nos conviene usar en cripto, bueno, usémoslo. O sea, quien lo quiera usar, lo puede usar. Lo importante es saber que sí, que es parte de lo que hay y que tiene, de alguna forma, tiene su, entre comillas, riesgo, ¿no? Pero aparte que estamos siempre en un mecanismo ficticio, porque quiero terminar el concepto del valor, ¿no? O sea, nosotros teníamos el trueque, ¿no? Después empezó a crear la idea de que, digamos, yo tengo tanta cantidad de cereal y vos tenés tanta cantidad de animal. Entonces, ¿cuánto es de cada uno que te tengo que dar? Entonces ahí se empieza a definir la idea de valor. Entonces, para salir de esta cuestión, y a veces había cosas que, por ejemplo, yo no necesitaba darte mis pollos porque me los quería tener y aparte quería tu grano. ¿Qué te puedo dar en cambio? No sé. Entonces se creó una unidad de medida
donde que era, digamos, una cosa que de común acuerdo entre todos decidíamos que eso tenía valor, y entonces lo usábamos, ¿viste? Bueno, se dice que algunos indígenas usaban las caracoles como moneda, ¿no? Bueno, o sea, es válido como el oro, como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos de acuerdo de forma social que tenemos este mecanismo de intercambio, ¿no? Pero también, al principio las monedas eran de oro o de plata, tenían también la cara, el figuretti de quien la había, ¿no?, cuñado para que lo respaldara, porque lo respaldaba en función también de su capacidad de conquistar territorios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vas a ver las monedas que tenía Alejandro Magno con su cara, que circuló mucho por Grecia, era porque, digamos, él, a medida que, digamos, expandía su imperio, él podía conquistar y entonces tenía el poder, la capacidad, digamos, militar para hacer valer su moneda, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Digamos, de eso, transportar moneda se hizo complicado. Entonces, bueno, en Italia inventaron el banco nota, la banco nota, ¿no? La nota de banco. O sea, vos vas, aparte que el periodo, digamos, del periodo medieval en adelante se desarrollaron las ciudades-estado, ¿no? Donde cada ciudad estaba por su cuenta y vos para ir a la otra ciudad también tenías que tener permiso porque era un sistema medieval, era un sistema, digamos, de como decíamos antes, ¿no? De, ¿cómo es? La palabra justa, bueno, ahora se me escapó. Eh, Para decir que como un feudo. exacto, era un sistema feudal, entonces vos tenías que Feudal. pedir permiso para ir de un lado a otro, entonces si vos ibas a comerciar a la otra ciudad, te llevabas tu cantidad de oro, pero si lo hacías regularmente, o sea, no te convenía transportar, arriesgar siempre de perder ese valor, entonces ¿qué hacías? Lo dejabas en un banco y te daban una banconota. Claro. Claro, yo puedo, deposito eso y entonces cuando voy a negociar, le doy, digamos, una banconota con tanto valor, el famoso cheque, ¿no? Antiguo era Exacto. eso, ¿no? Que ya estaba definido con ciertos números, ¿no? Entonces, bueno, entonces iba y iba el que había comprado, el que había intercambiado, iba al banco y decía, bueno, yo retiro esta cantidad. Bueno, perfecto, y ya está. De ahí, a los bancos en Italia empezaron a hacer préstamos, ¿no? Y se dejaban un fondo X para, digamos, para poder, en el caso de que el dueño de esa cantidad de, digamos, de moneda, llamémosla moneda metal, ¿no? Viniera a reclamar sus bienes, pero raramente lo hacían. Entonces, claro, empezaron a crear lo que se llama reserva fraccionaria, ¿no? Que ahora está al 1%. ¿Sí? Por mucho tiempo fue al 10%, o sea que tenían que tener el 10% de lo que prestaban de fondo, ¿sí? Entonces, claro, acá estamos creando siempre un mecanismo que es el mecanismo del fondo, ¿sí? Y no salimos de ese mecanismo. El mecanismo del fondo es que hay un fondo X y después hay alguien que lo regula, ¿sí? Eh, ¿Se escuchó? Sí, un Sí, sí. común. Ah, no, es la alarma de incendio porque mi Ah, mujer está haciendo la pizza. qué miedo. Y no, está haciendo la pizza y a veces si hace un poquito más de humo suena. Che, escúchame, no, bueno, notarás que estuve un poquito más callado porque la gente Sí. me puteaba, que decía que no te dejábamos hablar. Ah, no, pero yo no lo sentí la otra vez, te digo la verdad, no lo sentí. Este, no, ¿sabés qué? No, a ver, yo voy a hablar un poquito como astrólogo, porque, digamos, lo que se viene, de alguna manera, yo creo que este mundo de las criptos y todo lo digital es como una especie de pasaje a. En realidad, yo creo que se viene algo diferente que no sé si todavía lo sabemos, pero que sí, seguramente va a ser algo más horizontal y no tan verticalista como en estos momentos. Bueno, yo te digo por lo que, por ejemplo, en la nueva governance de lo que hizo Heather en OPPT, el mecanismo que ella propone es de que, como digamos, no es que ella propone, es que ya es así. El sistema está creado en función de nosotros que somos los creadores de valor, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco una pequeñita historia de cómo es la evolución bancaria, para entender, ¿no? Dónde deriva un poco todo ese sistema, pero cuando vos vas a un banco ahora, vos firmás un papel que dice te doy 100.000,
¿no? Vos firmás ese papel, y entonces con ese papel uno va a la computadora y escribe 100.000 en tu cuenta, ¿sí? ¿De dónde salió esa plata? ¿De dónde salió? No, no tiene aval, no sale del digital. No, salió de vos. Vos sos el Ah, creador de valor. Vos la claro, creaste. Con tu yo, firma, vos la claro, creaste. tal cual, Entonces, sí, tal cual. todo el sistema está basado, y te digo, hablando con no sé si lo comenté, este abogado que estuvo con gente, estuvo siendo, digamos, asesor de Yeicos, él me decía que ese papel que vos firmás en un banco, ellos lo llevan a otro banco y en otra cuenta que no es tuya, Sí, ponen la por cifra que te están dando a vos, con tu firma. cientos Y de veces. esto, y esto, y Sí, esto lo sí. hacen hasta 16 veces. No, tengo entendido que 16. mucho más. Lo que se podría venir es que, bueno, nosotros seamos los creadores de valor, ¿no? O sea, los verdaderos creadores de valor. Entonces, por un momento, por un tiempo, va a existir un intercambio, ¿no? Monetario, pero nosotros vamos a poder crear ese valor. Por ejemplo, hay también otro sistema en Italia que están desarrollando ya hace 7 años, que bueno, se llama Sistema Económico Soberano, y donde, por ejemplo, quien se forma parte ahí puede, solo por existir, genera un valor todos los días, ¿sí? Y aparte de eso, eh, cuando vos, por ejemplo, no sé, yo hacemos un intercambio económico entre vos y yo te hago un servicio, te hago una página web. Vos no me pagás por la página web. Yo digo, ¿cuánto es que laburé? Bueno, tanto, bueno, me pago yo, me creo el valor, porque yo creé el valor para vos, y después me pago, me anoto que, digamos, el correspectivo del valor que hice, ¿no? Eh, para definir cuánto vale una cosa también se hace de forma global y todos deciden cuánto, van definiendo cuánto vale, digamos, la cierta producción. Esto es un sistema que están creando, ya está medio creado, digamos, ¿no? Está implementado poco, pero lo están implementando. Por decirte un ejemplo, pero a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que esa transacción va a ser inútil, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, vos me decís, hacemos una página web. Bueno, te la hago y te la voy a donar. Entonces yo voy a meter todo mi ser, todo, o sea, yo lo voy a hacer no solamente como una transacción comercial, yo lo voy a hacer como un dono que te estoy haciendo a vos. ¿Entendés? Porque quiero hacer eso, porque me gusta y porque sé que lo necesitas. Y a su vez vos vas a hacer lo mismo para otro. Y entonces vamos a dejar de hacer esta transacción no monetaria, que es solamente un sistema digamos, de medida del valor. Pero si estamos midiendo el valor tiene un valor. Pero si en cambio nosotros estamos donando algo que es casi que es parte nuestra, ahí ya no hay forma de medirlo. Vale mucho más. No sé si me explico. ¿No? Entonces, bueno, idealmente es como que, no sé cuánto va a tardar eso, pero idealmente eso es lo que sería digamos, por lo menos yo lo veo como podría llegar a ser, ¿no? Esta modalidad económica, ¿no? Una modalidad de donar, digamos, lo que nosotros hacemos a todos, ¿no? A cada uno de nosotros. Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de Lesica Films en YouTube, en caso de ser censurado en la plataforma Library. Alejandro Angélica, especialista en OPPT, gracias por todo, director de teatro también. Sandrita, acá una gran biomagnetista, por favor, cualquier cosa le escriben por privado. Biomagnetista me refiero al par biomagnético creado por Isaac Gois a fines de los años 80. Bueno, gracias por todo.